Hola amigos, buenos días a todos, bienvenidos al curso Física de la Creación y vamos a continuar con el tema de la historia, pero ya finalizaríamos hoy. El tema está en que vamos a exponer hoy una cosa bastante interesante, bastante fuera de lo común, porque lo que voy a compartir con vosotros es algo que podría incluso revolucionar toda la historia, todo lo que los investigadores o antropólogos han pensado hasta hoy. ¿Ok? Entonces, es un poco complejo el tema. Intento resumirlo de la manera que no deje nada fuera. ¿Ok? Y a ver si podemos comprender en grandes pasos, porque aquí hay miles de páginas en realidad, y entonces si no lo hago más o menos resumido, entonces podríamos estar días. Ok, veamos. Hemos visto más o menos el punto de vista de Anton Parks, el punto de vista de Stuart Swerdlow. No voy a entrar ahora ya en lo que Sitchin nos transmite, porque con varios investigadores estamos de acuerdo que Sitchin es bastante, ¿cómo decir? No muy acertado, ¿vale? Digamos así. Es decir, que es posible que Sitchin haya sido presionado para traducir las tablillas de un cierto modo, que no es absolutamente la verdad, o simplemente sin presiones incluso haya trabajado para otra gente que tienen un interés de distorsionar la información, la historia, y entonces que no nos llegue todo el mensaje correcto. Veamos, se trata de que hay unas escrituras, se encontraron unas escrituras que realmente son asombrosas, ¿ok? Estas escrituras se llaman arvisuras, las arvisuras, si queréis. ¿Y cómo son? Veamos. Yo he llegado a conocimiento de estas escrituras a través de un escritor e investigador húngaro que se llama Géza Kisteleki, y él pues simplemente me ha dado una información también. Tiene un libro que empecé a leer en grandes partes, porque no he leído todo, pero sí, una parte de su libro, porque realmente él también hace un resumen y también de ciertos acontecimientos también. Este escritor además sí que realmente ha tenido contacto real físico con entidades, y ahora ya estoy en contacto yo con él, es decir, directo, en persona, hablamos por Skype. Bien, entonces, ¿qué son las arvisuras? Porque, a ver, el tema es tan compleja que ni siquiera sabía cómo voy a entrar en eso, por dónde empezar, ¿no? Entonces, vamos a empezar por aquí. Creo yo que os voy a explicar qué son las arvisuras en principio. Según él y según otros investigadores, también húngaros, también de diferentes otros países, dicen que existen, es decir, en las mismas arvisuras existen en cuenta hacia atrás, hacia el principio, digamos. Llegan a hablar sobre historias desde hace 70.000 años, pero algunos dicen que incluso puede llegar hasta 500.000 años de historia escrita. Ok, entonces tenemos que volver un poquito de nuevo al principio, a los principios. Y si me permitís, veamos. Empezaría por aquí, que
incluso Dan Winter descubre una similitud, digamos así, entre el sumerio y el húngaro de hoy. ¿Ok? Incluso aquí en esa página, en su página, aparece que dice Ongur, que es magyar, por ejemplo, o magyar, que sería, digamos, según dice Dan Winter, que sería la palabra magyar o magyar, sería derivado del búlgaro turco onogur. ¿Ok? Mag sería como la hembra, digamos así, y el og sería como el macho, es decir, la palabra. ¿Ok? Entonces sería og versus mag, sería mag-og, por ejemplo, magog, ¿no? Incluso dice Dan Winter que es armónico. Esta palabra sería armónico. Hay otras cosas que él dice, pues claramente que... A ver, ¿dónde pongo esto? Aquí. Dice que onogur sería también el nombre de Sumer. Y que viene, por ejemplo, ogur Hungary, por ejemplo, Honug an Oguria, Hungaria, por ejemplo. Pero no solamente esa misma palabra, sino que el ur está presente en todo, en principio, como podemos ver, Bulgaria o Noguria, por ejemplo, o Boelguria, dice él, Ural, Urope, por ejemplo, Ibiuru o Nibiuru, o Hibiuru, Hebrew, en inglés, que sería hebreo, Et Uruscan, Etruscio, o no sé si lo digo yo bien, Uruan, por ejemplo, rumano, pero esto no lo es. Esto porque digo que no lo es, porque realmente no puede ser, porque los rumanos aparecen mucho más tarde, solamente aparecen después del año 111, este milenio pasado, sí. Nuestro cálculo, después de Cristo, mejor dicho, el año 11, cuando el César Trajano ataca Dacia y conquista Dacia, y luego lo que ocurre que los dacos, que eran una tribu muy pequeño, se mezclan con los romanos que se quedan allí, y entonces salen como la mezcla de los dos pueblos. Acabo de llegar a Águeda, bienvenida, y también he visto a Mario, bienvenidos los dos. Ok, sigo y veamos. Entonces digo que no puede ser rumano, no sé por qué le sale aquí, él habrá pensado en eso. Los rumanos podría decir que son bastante nuevos en la historia como raza, no como raza, como etnia, digamos así. Y realmente el rumano se basa completamente en lo que sería el latín. Ahora sí que el latín sí que podría venir del Sumer, pero bien, más tarde, tal como por ejemplo hemos visto con Sergio Pop, que el latín tendría anterior a griego antiguo. El griego antiguo tiene otra raíz, y luego solo el acadio y sumerio, o primero babilónico, acadio, sumerio, por ejemplo. Por lo tanto, Uruan, rumano, no lo sé, Roma podría ser, pero es una discusión. Ok, Uruk, Irak, sí, digamos, o mira, Urasael, Jerusalén, ¿no? Al revés. Pero hay una cosa que Ur, tal cual, suena Ur, en húngaro sí que significa señor, ¿ok? Señor, el dueño de algo, podría ser traducido, tal cual. Entonces, en fin, volvamos. Es decir, que él ha descubierto una cosa, una similitud podría ser, no lo sé.
El escritor que mencioné antes, Géza Kistelecky, dice que sí, que también, él también confirma esto, que tiene una similitud el sumerio con el húngaro. Incluso me dice que en base, incluso podríamos entenderlo nosotros húngaros, esa lengua, la sumeria. Entonces, que no es muy diferente. Bien, pero hay un problema. Porque todos los que estamos estudiando este tema, pensábamos, ¿no?, que el sumerio era el primero que apareció en el mundo. Pensábamos que el sumerio es la lengua original de todos los, digamos así, de todo el mundo. Pero ahora hay algunos, incluso Parcerisa menciona una cosa, que es posible que haya existido un protosumerio. ¿Sería este el protosumerio? Bien, os explico. Las arvisuras aparecen realmente con historias de antes del pueblo sumerio. Realmente aparecen con cuentos, y digamos cuentos con historias o episodios de la historia real, escritas incluso desde Lemuria, desde Mu y desde Atlántida. ¿Ok? Hay gente que sí que están hablando de una cosa, que Atlántida era una isla en el mar Mediterráneo. Incluso Platón habla de esto como que estaba en el mar Mediterráneo, Atlántida. Pero en cambio, si nosotros miramos en Google Earth, podemos observar incluso unas cosas muy asombrosas que Google Earth nos muestra, y ¿por qué no veámoslo? Voy a abrirlo y podemos observar en el fondo del mar unas líneas rectas como una red, ¿sí? Y realmente esto es que no sé cómo decirlo, pero es asombroso, que está aquí muy cerca de las Islas Canarias, tal como podéis observar en esta zona, donde están estas islas aquí. Y si nos acercamos lentamente, voy a dejar que cargue bien la imagen. Podremos observar como si fuera una ciudad submarina, como si fueran los digamos así, las calles de una ciudad. Vale. No veis la pantalla. Vale, perdón. Cambio. A ver si los encuentro de nuevo, porque... Muy bien. Mira. Aquí está. ¿Ok? Y hay más. Es decir, fijaos. No sé si se nota, pero aquí se ve una línea, aquí otras, y como con un cuadro. Parece que hay un cuadro también. Realmente como que está situado en cuadrado, con líneas rectas. Y aquí también podemos observar también, fijaos, unas líneas rectas. Líneas rectas. La naturaleza no crea líneas rectas, además en cuadrado. ¿Vale? En cuadrícula, fijaos. ¿Ok? Entonces, si alejo un poco, quizás, estos son las Islas Canarias. Y aquí está Madeira. Entonces, dejadme un segundo más, porque había incluso, me parece, en un punto más claro, pero no recuerdo exactamente dónde los vi. No, aquí, en esta zona. Ahora, si esto es una mentira, si esta imagen tal cual está manipulado por, no sé, por el Google Earth mismo, pues no podría decir otra cosa. Pero aquí
aquí mismo en esta zona se ven unas líneas rectas bajo agua. Y lo único que podría decir es que podría ser tranquilamente que aquí ha existido una tierra alta. Una tierra alta. Y luego que se ha hundido, también podría ser porque está justamente en la línea, si os fijáis, en la línea de las placas tectónicas, justamente al lado, que cuando se movían los continentes, esta tierra se bajó o se hundió, es posible. Pero hay gente que dice que Atlántida en realidad se ha expandido en toda esta zona. En cambio, por ejemplo, también Sergio Pop dice esto, que no podría ser que aquí existía una isla, porque si nos fijamos en la forma de América, encaja exactamente, por ejemplo, América del Sur en este golfo, si quieres decirlo así, de África, y que esa punta de África encajaría aquí en este Golfo de México. Bueno, no en el Golfo de México, sino aquí, en la costa este de Estados Unidos, y lo que es también Cuba, lo que vemos aquí, y los demás islas. Bueno, ok, entonces, ¿dónde estaba Atlántida? Pues realmente hay una discusión. ¿Aquí hay líneas rectas? Hay. Entonces, aquí el tema, digo yo, que se trata, puede ser sobre todo en las fechas. ¿Cuándo surgió Atlántida? Después de la separación de los continentes y luego ha vuelto a hundirse, por ejemplo. No digo que no, por decir, ¿ok? O puede que en otro punto, puede que en el mar Mediterráneo también haya existido una isla así de grande. Y que porque dicen que Malta, si lo leemos al revés, dice Atlan. Fíjate, si lo lees al revés, Atlam, ¿ok? Que Malta es la única cosa que quedó de esa isla, ¿ok? O de esta tierra. En fin, no digo que no tampoco, porque igual las dos cosas existieron. Pero ahora si volvemos con las Arvisuras, pues aquí está el tema interesante, porque Arvisuras habla de Atlántida, habla de Atlantis, habla de Mu, habla de Lemuria. Tenemos que saber una cosa que es muy importante, que tal como si nos ponemos a leer las Arvisuras, realmente nos damos cuenta que las historias vienen desde Mu, empiezan en Mu. Incluso hay ciertas cosas que hablan de la creación de Sirio, incluso. Es decir, que las Arvisuras mencionan a una persona, como decir a un ser, a la madre divina, a la madre, no sé exactamente cómo traducirlo, Madre Dorada, muchas veces menciona este nombre, y dice que era la creadora del mismo sistema solar de Sirio. Ok, aquí hay un tema, que entonces las Arvisuras, si hablamos así, las Arvisuras realmente serían como unas historias escritas que empezaron desde Sirio, no desde la Tierra. Entonces podríamos remontarnos, si pudiéramos encontrar todas las tablillas o todas las piezas de esta historia, podríamos remontarnos bien hasta Sirio, ¿ok? Hasta Sirius. Realmente es fascinante cuando tú empiezas a leer y ves cómo cuenta las cosas, ¿ok? Porque es, como decirte, es muy explícito, ¿ok? Bastante explícito. Las Arvisuras, para que os hagáis una idea,
eran como una costumbre de escribir las historias, lo que pasaba en un pueblo, y luego transmitirlo de un pueblo a otro pueblo. Era como una costumbre, una tradición de pueblo a pueblo. Es decir, pero no solamente en un sitio, sino en todos los pueblos que estaban vinculados con esa, digamos así, nación. ¿Ok? Veréis, las escrituras de las arvisuras, lo que existen en la tierra, empiezan con la explicación, digamos así, de los acontecimientos en Mu. En Mu, esto está de acuerdo también este escritor húngaro que dije, Géza, explica que en Mu ya existía una civilización bastante avanzada mucho antes que aparecieran los mismos sumerios y el ser humano que somos nosotros. Es decir, que existía un ser humano, digamos así, anterior, ¿ok? Que su origen es posible que no sea, digamos, así decimos nosotros entre nosotros, que no es original al Sumer, ¿ok? Pero tampoco es lo que hemos hablado según la teoría de Parkes, tampoco son los Namlu'u de los que hemos hablado, ¿sí? Aquellos altos y así, ¿no? Pero aquí hay un pequeño fallo. ¿El fallo qué es? Que aquella gente se nos parecía mucho a nosotros, se nos parecían humanos de hoy, digamos así. Entonces no me cuadran cosas aquí otra vez, ¿no? Y entonces tendríamos que realmente entrar a leer todo esto. Tenéis que saber que las arvisuras son realmente miles de páginas, miles y miles y miles de páginas traducidas. Hoy lo que se puede encontrar, yo tengo una versión de una traducción que solo son 528 páginas, porque es una, digamos, reducción o resumen, mejor dicho. La versión que ha sido traducido por Pál Zoltán, como podéis ver aquí es su nombre, ¿ok? Pál Zoltán era también un húngaro que, bueno, ya murió, que ha traducido una gran parte de las tablillas y de las escrituras, que os voy a decir cómo se hizo aproximadamente. A ver, las arvisuras, lo que ellos hacían es, como dije, empezó incluso desde Mu o incluso desde Sirio, pero de aquí sobre la tierra, digamos, las escrituras se escribían según lo que veían que ocurrían acontecimientos. Ellos dejaron escrito inmediatamente, como si fuera un escriba, igual, ¿no? Un escriba que está escribiendo algo. Pero este escriba escribía los acontecimientos y luego lo que hacían es lo ponían sobre planchas metálicas, es decir, que lo grababan en planchas metálicas. Esta escritura, incluso lo que hoy conocemos como rúnica, ¿ok? Y os acabo de mostraros, permitidme, un alfabeto. Este es el alfabeto rúnico, ¿ok? Voy a apartar esto un poco. El alfabeto rúnico que ha sido utilizado durante miles de años, bueno, digamos, más cercanos al día presente, por el pueblo Székely, que está aquí arriba puesto Székely, ¿ok? Magyar, ¿ok? Székely Magyar, que siguen viviendo hoy en Transilvania. Esta gente sigue existiendo hoy en Transilvania. Y esa gente escribía durante muchos siglos, e incluso hace poco, con estos símbolos. Ok. Lo que veis delante, estos son runas. Ok.
Ahora hay una cosa importante que tenemos que saber, que estas runas durante los milenios, durante la gran parte de la historia, durante muchos milenios, se han modificado un poquito de pueblo a pueblo, ¿ok? Entonces, las arvisuras lo que empezaron a contar, aquellas escrituras pueden ser un poco diferentes a estas, pero con no muy grande diferencia tampoco, ¿ok? Veréis. Entonces, realmente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Empezaron a escribir la historia y lo dejaron puestos en planchas metálicas. Sé que ellos tenían tecnología para hacer planchas metálicas, pero la cosa es que eran doradas, planchas doradas realmente. ¿Tenían tecnología de fundir y refinar el oro? Pues sí, sí. Ya entonces. Y por eso digo que las escrituras que tenemos, digamos así, acceso, ¿ok? Llegan a describir historia de 70.000 años contándolo normalmente, realmente, con años actuales, ¿ok? Es decir, con el tiempo tal cual calculamos hoy, con el calendario tal cual. Porque las mismas escrituras en las arvisuras, lo que veis aquí, bueno, esto es una página, la primera página que explica un poco cómo empezó, y entonces empieza, digamos, con ciertas arvisuras. Dices la arvisura número 1, que está traducido, empieza una historia que no es exactamente desde entonces, sino que cuenta en un momento concreto de la historia, pero no quiere decir que sea la primera arvisura de todos, ¿ok? No se refiere a esto, sino que es lo que el traductor ha cogido como orden de traducción, por ejemplo. Pero, no obstante, estas arvisuras realmente nos cuentan cuándo ocurrieron las cosas y están traducidos y comparados con los años de hoy. Es decir, que si aquí dice año tal, esto coincide con el año tal según nuestro cálculo. Y entonces tendría que irme un poco mucho más adelante, porque yo he leído algo aquí y para que pueda daros un ejemplo, pero en fin, a ver si salto un poco y por ejemplo, mira, dice así, aquí, por ejemplo, aquí dice mismo esa frase, dice a través de voluntad conjunta, dice todos ellos, han descubierto, bueno, han datado realmente que el diluvio que ha destruido Ataís, dice aquí, que realmente Ataís sería Mu, no Atlantis. ¿Ok? No lo confundamos, porque es como Mu tenía la denominación antes de que sea Mu, ¿vale? Entonces, Ataís también se hundió, pero Ataís, tenéis que saber, o Mu, está calculado como que según las arvisuras, porque lo explica, realmente estaba entre, como conocemos hoy, Japón y la India y lo que es Oceania, hasta la costa oeste de Américas, ¿ok? Es decir, que en el Océano Pacífico. Bien, entonces, dice que aquí, es decir, que sí, que el diluvio que destruyó a Taís estaba, porque aquí dice a Taís, ocurrió en el año 732. Ojo, 732. Esto no quiere decir que sea 732 antes de Cristo o después de Cristo, no. Es una numeración que ellos tomaron para empezar los cálculos, digamos así, en la Tierra. ¿Ok? Pero también adelante, en un cierto momento, también explica
cómo calcularon el tiempo. ¿Ok? Y entonces todo empieza a cuadrar en ese momento. Por ejemplo, fíjate, aquí mismo tenemos Arvisura Kerka, dice, a través de las runas, y aquí dice antes de Cristo 4020, 4002, ¿vale? Y dice aquí 20 a 38 años, esto no sé cómo traducirlo, la verdad. Un año que tiene una denominación que ellos lo llamaban como el año de algo. Pero es que hay unas palabras, hay unas expresiones en húngaro que de momento no conozco la traducción. Sería... Es porque no es la costumbre en España, no existe algo así. Y porque como son expresiones antiguas, ni siquiera en húngaro podría encontrarle un sinónimo que diga que pueda traducir. Veamos, si podría decir que el año del... Porque aquí dice medve, toros medve en húngaro significa oso. El año del oso, por ejemplo. ¿Ok? Pero no es que sea el año del oso, ¿vale? Sino que es otra cosa. En fin, pero no importa. Veis que aquí nos explica cuándo es realmente. ¿Ok? Entonces, explica una cosa, por ejemplo, buscando, aquí dice, tras, digamos así, tras fuentes calientes. Fuentes calientes quiere decir fuentes de agua caliente. Mejor, fuente de agua caliente. Tras fuentes calientes, fuentes de agua caliente. Entonces aquí explica un montón de detalles y más detalles. ¡Buah! Es que realmente esto es tremendo. ¿Ok? Tremendo. Entonces, tenéis que saber que las arvisuras realmente son escritas, digamos así, o han sido escritas a través de chamanes, ¿ok? Que ellos lo llamaron también chamanes. Entonces los chamanes escribían estas cosas, acontecimientos, qué es lo que ocurrían, y los dejaban puestos en planchas metálicas doradas. ¿Por qué doradas? O puede que sea de oro puro, porque realmente han observado que las planchas perduran en el tiempo y pueden mantenerse. Ahora bien, había gente, según las investigaciones, que ellos cogían copias de las arvisuras originales y los transportaban de pueblo a pueblo y dejaban digamos así, las historias del otro pueblo, que este pueblo también sepa lo que pasaba en otro pueblo o lo que haya pasado. Porque las arvisuras incluso escriben acontecimientos como, por ejemplo, una carrera de caballos y quién ganó y cuándo ocurrió y quién se casó con quién y qué rey se casó con qué reina o cosas así, ¿sabes? Pero lo importante es lo siguiente: las arvisuras, cuando se copiaron letra por letra, digamos así, o símbolo por símbolo, uno por uno, idénticamente, no como de palabra a palabra que, digamos, que luego se transforman en fábulas y que se distorsiona toda la historia más adelante, ¿ok? No, sino que se han transcrito, ¿ok?, de tablilla a tablilla, o también en una cosa de telas. Es decir, cogían telas, no sé qué tipo de tela exactamente, pero los pintaban exacto como sería el original. Y lo que hacían es que lo enrollaban sobre el cuerpo para que no puedan otros, por ejemplo, ladrones o algo así, que no puedan robarlos. Porque si es de oro y si el que se lo lleva a otro pueblo, si está atacado, el oro pues claramente era precioso y entonces se lo quitarían y se lo cortarían y se perdería, ¿no?, esa información, o
yo qué sé. Entonces lo que hacían es que lo ponían sobre telas y lo enrollaban sobre el cuerpo y así lo transportaban de un pueblo a otro, aunque tenían que ir miles de kilómetros. Y así, de esta manera, el chamán del otro pueblo cogía estas telas, ¿sí? Los leía y los volvía a poner sobre planchas de oro, por ejemplo. Eso tiene bastante lógica lo que escribe las Arvisuras. Y hay otra cosa que nos cuenta más o menos la historia de realmente del primer pueblo, digamos así, que aparece en Mu, y incluso tenemos un mapa, lo que tenéis ahora mismo delante, a ver si se puede ver. ¿Podéis ver ya? Sí, ¿no? Sí, tal como veo yo. Ok, entonces tenemos que saber, si no, porque veo que alguien me dice, pero esto es el Atlántico. Sí, es cuando estaba mostrando el Atlántico. Tenemos que saber una cosa, que Atlantis o Atlántida no es Ataís, ¿ok? En el mapa que veis delante, pone arriba a la izquierda Ataís, ¿sí? ¿Veis? Aquí pone Ataís. Ok, aquí lo que dice una cosa es interesante, dice 5088, ok, antes de su hundimiento. Es decir, 5088 antes de su hundimiento. Eso quiere decir que si el hundimiento ha ocurrido, según dicen algunos expertos, que el gran diluvio estaba antes, digamos así, antes de, o sea, más o menos 10.000 años, hace 10.000 años, ¿ok? Entonces tenemos que calcular que sería aproximadamente, digamos así, ¿no? 8.000 antes de Cristo, ¿sí? 8.000 antes de Cristo. Pero este mapa es 5.000 antes del diluvio. No sé exactamente cómo calcularlo, ¿ok? Y sabemos también que las escrituras sumerias tienen muy poco en relación con eso, en comparación con eso. Es decir, que tienen 5.000 antes de Cristo, 4.000 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, realmente, estas escrituras son mucho más antiguas que las sumerias. Entonces podríamos decir que quizás sea el protosumerio, pero veamos cómo podría ser protosumerio. A ver si es verdad. Veámoslo. Ok, en ese mapa nos muestra un poquito dónde se encuentran ciertas tribus, dónde se encuentran ciertas, como decirte, asentamientos, ok. Ok, muy bien. Aquí nos explica también que se ve, por ejemplo, un lago que se llama Indus, que es posible, justamente, ok, muy bien, que es posible que sea el mismo. Aquí hay bueno, hay varios, tal como lo veo, hay varios ríos que dice Hun Chotorno, dice canal, Chotorno es canal Hun. Hay un otro lago que dice lago Hun también. Aquí hay otra cosa que Hangun, el río Hangun, ok. Y aquí dice el tribu Puruk, el tribu Agaba, ok, la monte Anyaita, por ejemplo. Aquí está la tribu Armogur, ¿vale? Fíjate que nos dice aquí, por ejemplo, Moyak, dice aquí que son los mayas,
pero no son los mayas, sino que los mayas tomaron denominación de estos quizás. ¿Ok? Luego hay aquí, por ejemplo, la tribu de los indios. Fíjate que dice Indiac. De la tribu de los indios se traduciría hoy como desde el húngaro. Aquí en el medio sería, por ejemplo, que dice Gog, Magog, por ejemplo. ¿Ok? Y también nos dice aquí una cosa que sería la llanura Hun, que dice. Ok, nos da aquí diferentes denominaciones también. Por ejemplo, mira, dice porque fíjate, una pirámide. Y dice aquí en esta pirámide que es bueno, a ver cómo el altar de Isis. ¿Altar de Isis? Es interesante. Luego, más abajo podemos saber como una ciudad y como si fuera realmente una ciudad que se llama Costorma. ¿Ok? Y aquí abajo dice el gran agua o la gran agua. ¿Ok? A la derecha dice Dorosma, que es denominación húngaro, que incluso hoy también existe en Hungría. Y aquí abajo dice que se llaman así los unos negros, que es la tribu de Magog. ¿Ok? Bueno, aquí hay un mapa que es antiguísimo, ¿ok? Que nos explica más o menos cómo sería, pero hay un pequeño problema que tendríamos que observar, si es eso, que a lo mejor sigue existiendo un pequeño fallo aquí. ¿Por qué? Porque el río Indus hoy pertenece a otro país. Es decir, que es justamente al lado de la India, que está en Pakistán. Es decir, que este río Indus desemboca en el océano Índico, ¿ok? Justamente al lado de Karachi. Karachi, que es la capital de Pakistán, ¿ok? Entonces, de nuevo hay algo que no me cuadra. Bien, aún así, tenemos una historia mucho más anterior de que los sumerios, ¿ok? ¿Qué me estáis diciendo? Alguien me dice, ¿también conocían los barcos con velas? Sí, sí, fíjate, dice, es extraño. Pues eso es, que claro, es extraño, extrañísimo, ¿ok? Ahora, si realmente tendríamos que observar, si aquí hay un lago que dice lago Indus, ¿ok? Y dice que este es el río Indus, y aquí sería Indiac Törse, que dice que es la tribu de los indios, que sería India de hoy. Entonces, ¿cuál sería ese otro río que dice Hangun? Ese de aquí. ¿O cuál sería el Hun? ¿Y cuál es este gran agua que aquí luego desemboca todo esto? Porque al parecer Indus se da la vuelta aquí y vuelve para acá, para abajo. Y se reúne con Hangun y con Hun. ¿Veis? Es muy interesante cómo está escrito aquí. Bueno, en fin. Resulta que esto tendríamos que... me meteré más a fondo con esto. A ver, Ganges, ¿qué dices tú? Ganges. Hangun sería Ganges. No sé, ¿qué tal si echamos un vistazo? Digo yo. Ok, vamos aquí a... Veamos. Tengo delante Pakistán. Ok. Fíjate. El Indus, porque no me dice nada, pero el Indus, ¿veis? Aquí está abajo Karachi. Y toda esta cosa verde que parece que es verde, es el Indus. ¿Ok? Este es el Indus.
¿vale? Este es el Indus. Hasta arriba, hasta las montañas, hasta Nepal, hasta Cachemira, mejor dicho, hasta Cachemira, porque Nepal está aquí al otro lado, perdón, hasta Cachemira. Entonces, ¿dónde está Ganges? Ya lo vemos. Y justamente desemboca en otra cosa, en otro sitio, al otro lado, ¿vale? De todo eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿India sería eso? No. ¿O es que India es solamente una parte de todo eso? Es decir, que India sería una pequeña parte aquí, hoy, digamos así, y todo el resto era tierra, digamos. Es decir, que todo este océano y todo esto, Indonesia y todo esto pertenecía a Mu. Es decir, a ver si alejamos un poco, porque hay gente que dice que Mu estaba aquí, en esta zona, pero entonces no me cuadra a mí. Entonces, porque si Indus sigue siendo este río, por eso digo que es posible que no sea exactamente lo mismo, que sea una denominación más tarde de estas cosas. Pero en fin, veamos. Volvamos con la historia ahora, digamos así, con la historia. Según las arvisuras dicen lo siguiente, que cuando cuando Mu se hunde, entonces es posible, dice que el pueblo de Ataís, muchos de estos tribus, huyen a las tierras hacia el oeste, es decir, que desde aquí, digamos, hacia el oeste, es decir, China, la India, digamos así, ¿no? Y toda esta parte de lo que es el Oriente hoy, Oriente Medio también y Oriente Lejano también. Toda esta zona de Asia. Huyen para acá. Y una parte huye hacia el este, es decir, para acá, a América del Sur. ¿Sí? A América del Sur. Ok, vale. Pero ahora si estamos aquí porque la gran parte de la historia nos cuentan, las arvisuras cuentan la gran parte que está ocurriendo realmente en esta zona, en toda esta tierra, ¿ok? Que incluye Egipto, incluye una parte de aquí de África también, y toda Europa y toda esta parte de Asia. Todo esto está escrito en las arvisuras. Toda la historia. Y entonces el tema está que realmente hay algo que debemos tomar en cuenta, pero muy en serio. ¿Ok? Y dice lo siguiente las arvisuras, que esta gente que huyeron, digamos así, bueno, migraron, mejor dicho, de Mu a Asia de hoy, se fueron, crearon, digamos así, colonias o pueblos, tribus, e iban caminando, digamos, tomando terrenos, ¿ok? Y existían asentamientos y luego pues expandían, y llegaron a todas partes realmente. Entonces, claramente que de esta manera me cuadran otras cosas. Ahora sí me cuadran, no que no me cuadran. Antes no me cuadraban, pero sigue sin cuadrar. Pero sí que me cuadran otras cosas. ¿Cómo es posible que hayan encontrado tablillas doradas de las arvisuras, por ejemplo, aquí al norte de Rusia, donde hay un lago que se llama Onega? A ver si lo encuentro yo bien, pero es por aquí. Déjame escribirlo, que lo encontramos mucho más rápido. Lago
Ups, no. Lago Onega. Lago Onega. Granada no. Rusia, sí. Está por aquí. Ah, me fui un poco. Ah, está aquí. Muy bien. Ah, cerca de Finlandia, mira. Lago Onega. ¿Ok? Aquí en las montañas cerca del lago Onega, o sea, alrededor, en alguna parte que no sé exactamente dónde, pero encontraron unas tablillas igualmente así doradas con las mismas escrituras que habéis visto antes. Igual rúnicas. Encontraron aquí. Y también encontraron otras en unas montañas. Veamos porque os quiero compartir, que os diga bien el nombre, que me parece que se llama Karabajanula. Perdonadme un segundo. Porque aquí hay un... que lo encontró un señor. Mira. Aquí. En el 1935, un arqueólogo chino que se llama Chi Putei lo encontró en unas cuevas en las montañas Bajan Karaula. Al revés, yo dije Karabajanula. Bajan Karaula. Perdón, aquí dice... porque Laszlo Izoki sabía de lo que se encontraron en el lago Onega y que las mismas escrituras estaban utilizadas en tablillas encontradas en Bajan Karaula montañas, dice aquí, en el 1935 por el arqueólogo chino Chi Putei. Bajan será Karaula Mountains, montañas, y dice así. En fin, y también dice Izoki, ahora os lo voy a explicar quién es Izoki, cree que las tablillas doradas también han sido dejados atrás por visitantes extraterrestres.